Buenas noches a quienes se conectan a esta hora con Noticias RCN, cuando ya tenemos las 10 en punto. Seguimos en este gran cubrimiento de la jornada electoral, ya con resultados mucho más consolidados, ya un avanzado del 90% en el Congreso de la República y bueno, ya un gran consolidado de lo que ha sido las encuestas. Los colombianos, Felipe, en un ejercicio democrático, hoy tomaron decisiones. Por un lado, la consulta interpartidista que define esos nombres de quienes se medirán en una contienda por la Casa de Nariño en esa primera vuelta del 31 de mayo y, por supuesto, quienes llegan al Congreso de la República para ese periodo 2026-2030. Así es, Joana y televidentes. Pues hace 5 horas se cerraron las urnas y en este momento podemos decir que ya hay un panorama más claro de cómo quedan distribuidas las fuerzas políticas en el Congreso de la República, que hay que decirlo, es determinante para el próximo presidente que sería elegido en mayo o en junio este año si nos vamos a segunda vuelta presidencial. Felipe, empezamos de una vez a revisar esos resultados de las encuestas interpartidistas a esta hora cuando tenemos ya un consolidado de esas mesas informadas, 99.1% de acuerdo con la Registraduría Nacional en un conteo muy rápido. Y por supuesto, gran consulta por Colombia y la ganadora, con una votación enorme, 3.216.019 votos para Paloma Valencia. Claro que sí, Joana, apabullante, es una victoria contundente. Y la consulta de las soluciones, salud, seguridad y educación, Claudia López, 572.816 votos. Esto pues alcanzaría el segundo lugar. Así es, y el Frente por la Vida con Roy Barreras con una votación bastante disminuida para una maquinaria, como se decía, que movía Roy Barreras, 255.832 votos. Vamos ahora por las consultas. Consulta por Colombia. Ahí están. Ese es el consolidado. Ahí vemos que la más votada de la gran consulta por Colombia, Paloma Valencia, con 45.7%, es decir, 3.216.019 votos. Y el gran también ganador, con una gran figura, Juan Daniel Oviedo, 17.8%, 1.251.184 votos. Lo veíamos allí celebrando en esa tarima, acompañando el discurso de Paloma Valencia. La pregunta que se harán muchos, ¿será esa fórmula vicepresidencial? Se decantará en los próximos días, porque recordemos que Paloma Valencia, tanto Claudia López como Roy Barreras, deben determinar de aquí al viernes, que es 13 de marzo, quién será su fórmula vicepresidencial. Con un capital muy importante, Juan Daniel Oviedo en el bolsillo en este momento. Juan Manuel Galán, 4.6%, 326.398 votos en el tercer lugar. Juan Carlos Pinzón, 4.2% con 296.552 votos. Vicky Dávila, 3.4%, 236.856 votos. También Enrique Peñalosa, 2.3%, 161.615 votos. Aníbal Gaviria con el 2.1%, 148.519 votos. Y David Luna con 1.6%, 114.554 votos. Y cerramos con Mauricio Cárdenas, 1.1% de los votos, 74.899 votos escrutadas, el 99.1% de las mesas. Y con este panorama, Paloma Valencia agradeció a las más de 3 millones de personas que le dieron el triunfo de la gran consulta por Colombia. Dijo que ahora más que nunca se enfocará en unir al país. Escuchemos. Quiero honrar la memoria de nuestro mártir Miguel Uribe Turbay. Miguel nos duele en el corazón todos los días desde que lo asesinaron. Miguel, aquí estamos pensando en ti, empeñados en que tu muerte no sea una más. Eres el símbolo de todo lo bueno, de todo lo noble, de todo lo bello. Tu vida es un poema que alaba a Colombia.
y tu trágico final nos invita a no rendirnos, a seguir luchando para vencer a los violentos. Nunca más los huérfanos, nunca más las viudas, nunca más los padres sobre los sepulcros. Miguel, vives en nuestra memoria, en la memoria de todos nosotros y de todos los colombianos. Y eres una viva esperanza que nos invita todos los días a seguir moviéndonos. El amor por mi tierra me obliga a levantarme para que con autoridad recuperemos la seguridad de todos los colombianos, para que podamos vivir sin miedo, para que ese ángulo fundamental de poder vivir sin la zozobra de que te asesinen, donde el futuro se desdibuja y de donde todo es incierto, podamos cambiarlo por una Colombia que mira al futuro con absoluta esperanza, sin dudas, sin miedo. Esto es posible si recuperamos nuestra seguridad. Se reparten culpas ante la dolorosa muerte de nuestros conciudadanos. Detendremos este terremoto y con medidas inmediatas compraremos los medicamentos y estaremos reiniciando el tratamiento para todos los colombianos sin distingos. Pero el mandato de la consulta es claro. Son más de 5 millones de votos que estamos en este escenario. La gran consulta por Colombia ha sido un ejercicio que escuchó el clamor ciudadano por la unidad. De poner lo personal, las rencillas, lo pequeño, para darle espacio a lo grande, la generosidad, el entusiasmo, los encuentros inesperados, la esperanza de una Colombia más amplia, incluyente, donde quepamos todos, una Colombia que funcione. Juan Daniel Oviedo. Tiene su fanaticada aquí, vea. Juan Daniel Oviedo. Tengo que hacerle un reconocimiento muy especial porque superó el 1.000.000 de votos de colombianos que lo apoyan. Juan Daniel, hiciste una campaña en flota que nos dio envidia a todos. Y la hiciste caminando, la hiciste viviendo en Suacha, con austeridad, con amor por este país. Ha sido una campaña feliz, llena de inteligencia. Tu vida, Juan Daniel, conmueve, pero sobre todo mueve, porque muestra que todo es posible cuando uno tiene voluntad y amor y el amor de quienes nos rodean. Eres libre y perfecto tal y como eres. Pues muchos analistas dirían que ese abrazo podría estar sellando esa unión de la vicepresidencia y a eso sumarle el cántico de vice, bueno, ahí lo miraremos esta semana. Una vez se conoció la amplia votación obtenida por Paloma Valencia, pues los demás integrantes de la gran consulta reconocieron su victoria y por supuesto se sumaron a su campaña. Yo me comprometí en esta gran consulta a apoyar a la senadora Paloma Valencia, si era el que ganaba o a cualquiera que ganara. Apoyemos a Paloma Valencia. Les pido de aquí a los que están y forman parte de este equipo, de esta campaña, que por favor voten por la doctora Paloma Valencia. Estoy lista para apoyarla de la manera que sea posible. Yo no soy una política, yo quería y he querido servirle a Colombia, desde donde yo esté lo voy a seguir haciendo y todo lo que yo pueda aportarle a Paloma, claro que le voy a aportar. Y no tengo sino cosas buenas que resaltar de Paloma. Su capacidad de diálogo, su franqueza, su inteligencia. Quedamos muy bien representados. Y con toda contundencia digo lo siguiente, Paloma es el camino. Esta consulta va camino a 5 millones y medio de votos. Y ya con una ganadora muy consolidada, seguramente se abre una posibilidad para que este grupo gane la presidencia de Colombia. Quiero felicitar a Paloma Valencia por su contundente triunfo y decirle, en nombre de todo este gran equipo del nuevo liberalismo,
que la vamos a acompañar sin ambigüedad, con convicción, con valentía y con coraje, como siempre hemos trabajado en la política, entregándolo todo para que logremos que se convierta en la primera mujer presidenta de la República de Colombia. Bueno, ya lo hemos dicho, pero hay que ampliar acerca de la gran revelación de esta jornada electoral y es el papel de Juan Daniel Oviedo, ese segundo y significativo lugar en los resultados de la gran consulta, Joana. Superó por miles y miles de votos a Francia Márquez hace 4 años en la consulta de la izquierda, que en su momento hace 4 años, Felipe, en el 2022 también fue una figura relevante, claro. Tanto así que Gustavo Petro inmediatamente dice: usted va a ser mi fórmula vicepresidencial ese mismo domingo. ¿Qué es lo que podría pasar esta semana? Y vemos Juan Daniel Oviedo 1.251.423 votos y veíamos las consultas del año 2022. Francia Márquez, 785.215 votos, Joana. Y otras votaciones importantes en ese momento, la consulta que era, por ejemplo, con la de Fico, Alejandro Char, sí. 707.007 votos, y Juan Manuel Galán, que también repite este año consulta, 487.019 votos. En ese entonces, hace 4 años, sacó un poco más porque en esta ocasión Juan Manuel Galán sacó 326.477 votos. Muy bien, Oviedo se mostró feliz por los resultados. Recordemos que hizo una campaña con muy escasos recursos, también lo decía Paloma Valencia, a pie, en bus, recorriendo las calles, contándole a la gente sus ideas y los proyectos de país, Joana. Esta fue la entrevista que le concedió a Noticias RCN una vez fue obteniendo esos miles y miles de votos. Agradeció a todos los colombianos. La pregunta que le hicieron, por supuesto, ¿qué viene ahora para Juan Daniel Oviedo? Eso fue lo que respondió. Nos sentimos muy orgullosos de que estén más de 1 millón de votos, tenga su razón de ser en Bogotá. Este proyecto político nos debemos a Bogotá y vamos a responderle con seriedad. Se abre una opción, se lo queremos preguntar, para hacer, por ejemplo, fórmula con Paloma Valencia. ¿Esa es una alternativa que está sobre la mesa, que está pensando Juan Daniel Oviedo? Nuestro compromiso es honrar la palabra y dar un soporte a esa votación, pero también hay que ser sensatos, hay que entender de dónde vienen nuestros votos y saber si verdaderamente nuestros votos van a sumar o no van a sumar en esa carrera. Con ese 1 millón de votos sobre la mesa, él que quisiera. Nuestro compromiso es demostrar que el centro existe y que el centro político es una alternativa de sensatez, de dejar de gritar, de escuchar, de saber hacer equipo, de sumar entre distintos, pero sobre todo de dejar de ignorar nuestros problemas y resolverlos con seriedad. Y yo estoy aquí dispuesto a hacer la tarea y sumar. Además, ¿cuál es su agradecimiento a regiones que no pudo visitar pero que lo respaldaron hoy en las urnas? Eso para nosotros es mágico, entender que hemos tenido votaciones de municipios en donde no hemos estado, significa que las redes sociales, que estábamos tan acostumbrados de usarlas en el lenguaje de dividir, a veces pueden ser utilizadas con un buen propósito de sumar y de demostrar que esas cosas que nos dicen muchas veces en la calle, eso es imposible, eso puede cambiar cuando uno le mete corazón y cabeza al compromiso que uno tiene. Es demostrar que el centro existe, dice Juan Daniel Oviedo. La pregunta que nos hacemos también para el 31 de mayo, para esa primera vuelta presidencial, el centro de Claudia López, el centro de Sergio Fajardo, el centro de Juan Daniel Oviedo, ese centro va a estar bien peleado entre los colombianos. Lo cierto es que Juan Daniel se caminó las calles y se gastó los zapatos, ahí lo dijo también. Así es, pues hablando de centro, ¿qué les parece si revisamos precisamente los resultados de la consulta de las soluciones, liderada, por supuesto, por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien obtuvo 8.1%, 572.921 votos. Esta fue una diferencia muy abultada frente a Leonardo Huerta, 0.6%, 43.804 votos. La consulta de las soluciones entre Claudia López y Leonardo Huerta.
ya era una victoria cantada sin duda alguna. Precisamente Claudia López agradeció a ese coequipero de la consulta de las soluciones, dijo que era un gran compañero más que una competencia al interior de la consulta de las soluciones. Agradeció a los colombianos que votaron por ella y aseguró que desde mañana mismo continuará trabajando para llegar a esa primera vuelta presidencial. Y hemos logrado que nuestra consulta de las soluciones sea la segunda más votada en esta jornada. Quiero decirle a toda Colombia, además de que estamos felices, agradecidos, entusiasmados para empezar esta etapa que comienza mañana. Mañana vuelve y arranca esta carrera de cero, vuelve y comienza. Y nuestras soluciones van de segundas en el partidor de la largada. Bueno, ahí venimos haciendo el recorrido desde la derecha al centro y vamos a ver cómo quedaron las cosas en la consulta del Frente por la Vida. Muchas sorpresas, hay decepciones también, caras tristes en esta consulta y así quedaron las cosas. Roy Barreras, 3.6%, es decir, 255.912 votos. Muy pocas personas le apuntaban a esta votación. Sí, sobre todo porque Roy Barreras es un hombre muy curtido en la política, que ha saltado de partido en partido, ha saltado de gobierno en gobierno, que se conoce cómo son esas movidas de la maquinaria y se esperaba, por lo menos él tenía una expectativa mucho más alta. Daniel Quintero, 3.2%. Esta que sí era una consulta para estar muy pendiente y ponerle la lupa porque cada voto contaba. Y efectivamente, aunque la mayoría la llevó Roy Barreras, pues no estuvo muy lejos. Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, muy polémico, con 226.553 votos. Le siguió en tercer lugar Edison Torres, del clan Torres de la Costa, 0,6%, 42.808 votos. Marta Bernal, 0,6%. 39.973 votos y Héctor Pineda 0.4%, 28.110 votos. Veamos entonces exactamente las declaraciones de Roy Barreras justo instantes después de que se conocieran los resultados apabullantes de Paloma Valencia. La orden del presidente Petro, o su sugerencia, y además el trabajo de muchos militantes de los sectores más radicales del pacto era impedir no solo que votaran por nosotros, sino incluso votar contra nosotros. Y por supuesto, yo no voy a abandonar la decisión de construir para Colombia un gobierno progresista que no permita que la derecha vuelva atrás a Colombia. Bueno, análisis a esta hora, estos resultados, ¿qué viene ahora? ¿Qué es lo más importante que deben tener estos tres candidatos que han salido de estas consultas y los demás candidatos? Claro. Estamos hablando de Abelardo de la Espriella, estamos hablando de Iván Cepeda, estamos hablando también de Sergio Fajardo, que no se sumaron a las consultas, pero que ya con esto están viendo cómo van a ser los movimientos suyos en los próximos días. ¿Qué le parece si saludamos de inmediato a nuestro invitado, Pedro Felipe Gutiérrez, también para analizar estos resultados? Pedro Felipe. Joana. Buenas noches, Pedro Felipe. Felipe, Joana, un gusto. Bueno, con este panorama, ¿qué puede pasar? Digamos que hay sorpresas, hay temas previsibles, hay análisis en este momento. Joana muy bien lo decía, Abelardo de la Espriella y su equipo deben estar haciendo en este momento unos análisis muy juiciosos, lógicamente también Cepeda, en fin, todos. ¿Qué se viene de aquí en adelante, Pedro Felipe? Habría que entrar a precisar respecto de qué candidatos. Si vamos a hablar del caso de la Espriella, pues debe de estar preocupadísimo, por cuanto él venía mostrando su fortaleza, señalando que había tenido un apoyo con firmas. Paloma ahora ya tiene votos, que es muy distinto, y ya muestra un apoyo ciudadano. Ahí ya hay una diferencia sustancial. Yo no puedo contar con firmas cuando las firmas las dan los ciudadanos, se la pueden dar a uno como también a otro o a todos, frente a una decisión ciudadana en la que Paloma recibe todo el apoyo popular. Es un peso diferente. Es una medida sólida la que tiene Paloma en este momento frente a lo que tiene Abelardo, porque Abelardo lo único que tiene son expectativas. En este momento Paloma tiene un apoyo ciudadano, sí, que lo puede mostrar. Okay. Él en este momento no puede tener la certeza de que las personas que le dieron la firma
no se la dieron también a los otros y terminaron eventualmente votando por cualquier otro, no por él. Pedro Felipe, ¿es posible que muchos de esos colombianos que dicen yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha, vayan y que estaban pensando en De la Espriella, digan no, ya voy por Paloma? Esa es una posibilidad y con mayor razón si eventualmente el doctor Oviedo termina siendo la fórmula vicepresidencial, porque si él resulta siendo su compañero en esta campaña presidencial, pues él va a recoger el centro. En eso yo diría que sería una oportunidad muy grande de que Paloma lo escogiera como su candidato, cuando él también ya tiene cosas que mostrar. Tengo el apoyo del centro, superior inclusive a candidatos que se han mostrado siempre con fortaleza en ese aspecto. La doctora Claudia, que fue alcalde de Bogotá, que ya es curtida en elecciones, frente al doctor Oviedo, que llega y dice, yo saco mucho más votos que usted. Claro. Usted acaba de hacer un análisis de lo que puede estar pensando Abelardo de la Espriella como candidato presidencial, las diferencias que hay en la posible aceptación de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo, pero ¿qué puede estar pensando Cepeda y la izquierda como tal? Ellos muestran, en este momento están mostrando que tuvieron un triunfo en el Senado, ¿cierto? Sí. La pregunta es, ¿y cuántos votos va a perder la izquierda en el Senado? Y yo les digo, ya comienzan perdiendo porque ya las FARC no van a ser parte del Senado. 5 curules menos. 5 menos, curules. sí. Luego, en principio yo digo, van a quedar igual. Porque si lo que están pensando obtener son 5 curules, pero también las están perdiendo porque ya las FARC o las curules que obtuvieron las FARC por el proceso de paz ya no las tienen, están en igualdad de condiciones. Y el Senado funciona con coaliciones de partidos. Y hay una línea de derecha y centro que viene trabajando conjuntamente, haciéndole oposición a este gobierno, y los partidos de izquierda ya se unieron los que eran, claro, y son las 25 curules que están diciendo. Luego la gobernabilidad, si eventualmente llegara a ser de izquierda, va a ser igual o peor de lo que han vivido en estos últimos tres años. Pues vamos precisamente a revisar, porque nuestros televidentes dirán de qué, cómo están en este momento las votaciones para el Senado de la República. ¿Qué votos están obteniendo en este momento los diferentes partidos? Lo revisamos de inmediato, Felipe, que esto es importantísimo, porque a diferencia de lo que mostrábamos en la tarde, que todavía era muy incipiente, aquí ya hay un consolidado muy grande, porque es el 98.41% de las mesas informadas. Claro que sí, ahí veíamos entonces el pacto histórico, 22.9%, Pedro Felipe, nuestro analista, nos lo decía, unas 25 curules más o menos. Y en el segundo lugar, ahí pues muy seguido está el Centro Democrático con 15.7%. Estaríamos hablando de unas 16 curules aproximadamente, ¿no? Sí, el Partido Liberal 11.7% y Alianza Colombia también tiene un 9.9% con 1.885.000 votos. Le sigue el Partido Conservador con 9.59%, ya lo podemos redondear con un 9.6%, y ellos obtuvieron 1.844.131 votos. Inmediatamente después está el Partido de la U con el 8%, seguido de Cambio Radical posteriormente 6.3%. Y cierra el Mira, Joana. Claro que sí, ahí está. Mira, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Son 3 ahí, sí. Ahí tenemos 4.63%, son los que en este momento ya tienen curul asegurada, y otros tantos que sin duda perdieron la personería jurídica. Pero Felipe, pero si sumamos, digamos, Centro Democrático, 16 o 17 curules, usted nos está hablando de unas 25 del pacto histórico, sí, pero tenemos que sumar esos otros partidos que apoyan a la derecha. ¿De cuántos estaríamos hablando? ¿No estaríamos hablando de una mayoría de la derecha en el Senado de la República? Pues yo pongo de referente lo que actualmente tenemos, ¿no? Y es que las mayorías en el Senado no las ha tenido la izquierda, no obstante teniendo las curules de las FARC, que los pondrían en igual de condiciones hoy, las 25 curules. Si con eso no han podido gobernar o no han podido aprobar sus reformas,
pues frente al nuevo periodo van a estar o en iguales condiciones o en peores. Sí. Pero aquí vale la pena rescatar que el Centro Democrático de hace 4 años, que pasó a ocupar ese cuarto lugar, que estuvo en cuarto lugar porque estuvo por debajo del Partido Conservador y el Partido Liberal, en esta ocasión es la segunda fuerza del Senado de la República y eso es también un paso importante. Le fue mejor. Le recuperó unas 3 curules Sí, frente sí, al sí. periodo 2018 que había tenido 20. Exacto. Vamos a revisar Cámara de Representantes y arrancamos en Bogotá, donde también ha habido movimiento. ¿Cómo está en este momento la Cámara por Bogotá? En el boletín número 38, con las mesas informadas de 99.1%. El pacto histórico lidera 32.3%. Pero aquí también hay algo importante, Pedro Felipe. El Centro Democrático en segundo lugar, 24.1%. Cuando el Centro Democrático había estado 1, 2, 3, 4, 5, como de sexto en la Cámara de Representantes hace 4 años y aquí ocupa un lugar importante. Es el reconocimiento que se le ha hecho a un partido que durante estos 4 años ha sido constante frente a la oposición al gobierno. La ciudadanía le ha dado un apoyo distinto al que tuvo hace 4 años y es reconocerle que ustedes fueron el único partido desde el inicio que estuvo en oposición. Digamos, ha habido coherencia en ese sentido. Bueno, ahí vemos el partido Alianza Verde, 8.6%, y Salvación Nacional, ese movimiento de Salvación Nacional, 6.6%, que es el que lógicamente está apoyando a Abelardo de la Espriella. Ahí estamos viendo cómo quedaron en la Cámara de Representantes. Algo muy similar, Pedro Felipe, entre Cámara de Representantes y Senado frente a los partidos y sus movimientos, ¿no? Frente a la manera como venían funcionando. Sí. No, frente a ahora lo que se ve en los resultados. Sí, ha mejorado Centro, mejoró sustancialmente lo que tenía. Sobre todo... Y entra a jugar, por ejemplo, Salvación Nacional, que no tenía curules. Exacto. En Cámara, las coaliciones han servido para que partidos que han estado en el filo, porque son partidos que obtuvieron la personería gracias a la sentencia de la Corte Constitucional que aplicó la situación de los que vivieron violencia y de ahí se derivó la personería jurídica, apenas en estas elecciones se están viviendo realmente en cuál es el apoyo ciudadano. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, al nuevo liberalismo. Ellos mantuvieron la personería hasta este momento sin necesidad de someterse a la elección. Ahora ya se les está exigiendo y de alguna forma están respondiendo. Así es. Hablábamos ahora precisamente, Felipe y Pedro Felipe, de esa importancia del Centro Democrático en Bogotá. ¿Cómo ha recuperado la fuerza el Centro Democrático en una región, por supuesto, siendo la capital, muy de izquierda también, con una votación mayoritaria del Pacto Histórico, pero hace 4 años muy de centro con Alianza Verde? Pero ahora lo vemos en segundo lugar y muchos de esos votos que le permitió al Centro Democrático ocupar ese segundo lugar lo obtuvo Daniel Briceño. Óigame, fenómeno, claro, se veía venir Daniel Briceño con muchísima fuerza, un joven con un trabajo impresionante, también en la calle, también juicioso, también con austeridad, y barrió y de manera muy merecida. 257.863 votos. Esto es histórico, ¿no? Es histórico porque en la historia del Congreso de la República nunca un representante de la Cámara había superado en el número de votación a un senador. Y obtener más de 200.000 votos, sin duda, se convierte también en otro fenómeno, pero ya en el campo legislativo. Pedro Felipe, ahí es donde muchos dicen si hubiera lanzado al Senado y hubiera sobrado, salido. Sobrado. Sí, es cierto. Aquí las reacciones del hombre más votado en este momento en el Congreso de la República. Con voz y voto llegará el 20 de julio por la Cámara de Representantes de Bogotá y representando al Centro Democrático. Hasta el momento el Centro Democrático está pasando de 2 curules actuales a 5 curules en Bogotá. Estamos superando por más de 250.000 votos nuestro resultado de hace 4 años y hay un crecimiento enorme en Bogotá del partido.
Todos queremos saber esa proyección. ¿Por qué? Porque el registrador, a diferencia de hace 4 años y previendo precisamente evitar esa especulación en cuanto al número de curules, porque recuerden que lo que estamos mostrándole hasta el momento es el preconteo, Sí. pero realmente lo que define el número de curules es el escrutinio, y eso se hace ante los jueces de la República. ¿Cuándo lo sabremos? Más o menos el miércoles. Pero hay gente que conoce, que sabe de números, que son expertos para dar esa proyección de cuántas curules podría estar obteniendo en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes las diferentes fuerzas políticas. Claro. Le adelanto algo, Felipe. Sí. Mucho congresista reconocido en esta legislatura, en este Congreso de este año, que se quemó. Sí, ahí veíamos varios nombres como Catherine Miranda, Inti Asprilla, en fin, Angélica gente Lozano. que ha trabajado, Angélica Lozano, gente que uno decía salen sobrados, pero lógicamente hay también muchas sorpresas por la manera en que se votó por 2 partidos, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. No, y la suerte, finalmente eso es una pelea política bastante amplia. Leonardo, usted que estuvo con nosotros durante toda la tarde y que lo hemos presentado como ese analista político que sabe de números. Leonardo, buenas noches, gracias por continuar en esta transmisión especial de Noticias RCN. ¿Y cuál es esa proyección? Hablemos inicialmente del Senado de la República. Curules para los partidos. Recordemos, esto es una proyección. Buenas noches para los televidentes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues ya más que una proyección a estas alturas del escrutinio o del preconteo, perdón, pues se ve ya muy consolidado las curules que están. Seguramente la registraduría va a empezar a asignar curules en los próximos minutos, pero uno puede plantear más o menos lo siguiente. El Pacto Histórico va a obtener 25 curules al Senado de la República. Es decir, 5 curules más que hace 4 años con un incremento del 25%. El Centro Democrático obtiene 17 curules al Senado, 4 más que hace 4 años con un incremento un poco mayor del 31%. Fundamentalmente este incremento, estos 10 curules nuevas para los 2 polos fuertes del panorama político colombiano vienen de los partidos tradicionales. Entonces, creería que lo que uno ve es que obviamente sigue habiendo mucha dispersión en cuanto a que obviamente no hay una fuerza hegemónica que vaya a mandar en el Congreso y que al próximo presidente, al próximo gobierno, cualquiera que sea, le va a tocar pues un proceso de consolidación y de concertación complejo y largo con esta dispersión que hay. Llama la atención que pues se han juntado 7 u 8 partidos y que eso determina, digamos, un menor número de partidos en la disputa política, en el sistema político, y que hay obviamente 2 grandes polos, que son el Pacto Histórico y el Centro Democrático, que están, digamos, a la cabeza de este nuevo sistema político colombiano que estamos inaugurando. La votación general estuvo, a diferencia de la votación de las consultas, muy cercana a los pronósticos, estuvo cercana a los 19,5 millones de votos, y eso nos permite entender que los colombianos sí salimos a votar por el Congreso como históricamente lo hemos hecho, y en cambio la votación en las consultas pues se disminuyó sustancialmente con respecto a hace 4 años. Leonardo, aquí lo hablábamos con Pedro Felipe, nuestro analista que está en el estudio. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico en el Congreso en este momento? Yo creo que los 2 ganaron, ¿no? Ahí hay un efecto de consolidación de estos 2 polos del sistema político colombiano. Es decir, lo que estamos viendo es otra vez una fortaleza del Pacto Histórico como mayor votación y una recuperación de las curules que había perdido hace 4 años el Centro Democrático, lo que los ubica a los 2 en un ejercicio, digamos, en el nuevo bipartidismo. Sí, hay 2 nuevos partidos muy importantes, no hegemónicos, pero muy importantes, y los partidos tradicionales, el Partido Conservador, el Partido Liberal y los demás, pues se vuelven una bisagra para la nueva conformación del Congreso. Es decir, que tendrá el próximo gobierno que contar con
aglutinar esas fuerzas y hacer mayorías para poder pasar los proyectos. Yo creo que un perdedor claro de este proceso son los partidos tradicionales, porque pues, no sé, el Partido Conservador perdió 5 curules, el Liberal perdió 1, el Cambio Radical perdió 4, el Alianza Verde perdió 2, el Partido de la U perdió 2. Es decir, esas curules que ganaron pues estas dos fuerzas mayoritarias, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, vienen de ahí. Hay dos nuevos actores, una coalición del Nuevo Liberalismo y Dignidad y Mira, que tienen 5 curules, y el Partido Salvación Nacional de Derecha, que tiene 4 curules. Eso determina, digamos, en términos de buscar ganadores y perdedores, que las dos fuerzas más importantes políticas que tiene Colombia en este momento ganaron espacio en el Senado, pero ninguna de las dos tiene una fuerza hegemónica como para poderle hacer al próximo gobierno, cualquiera que sea la tendencia del gobierno entrante, pues un ejercicio de legislación y de acuerdos políticos en el Congreso fácil. Pues Leonardo, muchísimas gracias por este análisis y esa proyección en cuanto a números de curules, que finalmente es lo que los televidentes están buscando ya a esta hora de la noche, después de ver tanto conteo, votos. La gente dice cuántas curules obtuvo mi partido por el que yo voté en el día de hoy. Gracias, Leonardo. Mucho gusto, buenas noches para los televidentes y que sigan en el análisis. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, que descanse. Ya tenemos a esta hora 10 de la noche, 35 minutos, y también tenemos más preguntas para nuestro otro invitado que nos acompaña aquí en el set, para Pedro Felipe Gutiérrez. Pedro Felipe, lo decíamos ahora y lo decía Felipe, muchos quemados. Sí. Reconocidos. Y sabe que le voy a decir algo, a ver si Pedro Felipe nos puede hablar un poco de esto, de personas que eran muy fuertes en lo digital, en lo que llaman comúnmente youtubers o tiktokers o personas fuertes en redes. Hay un desvanecimiento de ellos y empezó la gente a votar por unos o políticos nuevos o otros tradicionales que no estaban en lo digital. A ver, en ese sentido, ese tipo de candidatos, si no logran mantener o crear estructura, difícilmente se mantienen. Uno diría, el hecho de ser youtuber le sirve para una elección, pero ya para 2 ya te van a exigir, muéstreme estructura. Si no tienes estructura no te vas a poder mantener. O sea, una estructura con redes es muy buena. Sí. ¿Qué es lo que le pasó a JP Hernández? Y eso hay que decirlo. Eso hay que abonárselo a JP. Es el más votado también en el Senado con el Partido Verde. JP también arrasó 159.047 votos. O Daniel Briceño, que también la fuerza de las redes lo impulsaron mucho. Es trabajo de redes, trabajo de control, porque Daniel ha ejercido control muy bueno, estricto frente a la contratación de esta administración, de este gobierno. Y le ha servido, pues, no es simplemente de salir a criticar, sino también de mostrar gestión, de mostrar trabajo. Y eso es lo que ha fortalecido a Daniel en este evento. Sí, ahí estábamos hablando entonces de los quemados. Una consideración más frente al tema de centro, que llegó a 17. Uno podría decir, antes no estaba Salvación Nacional, que vendrían a ser las 3 o 4 curules que anteriormente tuvo Centro Democrático en el 2018. Claro. Cuando estaba Uribe. Cuando estaba Uribe. Esa podría ser, esas 3 curules, esas cuatro curules, de no existir Salvación, se las había llevado Centro Democrático. Claro que sí. Pedro Felipe, mil gracias. Ahí está el completo análisis de Pedro Felipe Gutiérrez en este momento aquí en Noticias RCN. Vamos a hacer una pausa, Johanna. Señor, pero ya regresamos con más de estos resultados y lo que se viene ahora en el ambiente político para los colombianos. Ya volvemos. Tenemos ya las 10 de la noche con 43 minutos. Colombia elige Noticias RCN. Estamos en este gran resumen de la jornada electoral de hoy. La primera posiblemente de 3, ¿cierto? Sí, nos llega el 31 de mayo la primera vuelta y en junio tendríamos la segunda vuelta, dependiendo de los resultados de ese 31 de mayo. Pero mire, Felipe, el resumen de la jornada, según el Registrador Nacional, es que estas elecciones transcurrieron en completa normalidad.
Sí, habló de algunos incidentes, incluso mencionó ataques cibernéticos contra la entidad durante las votaciones. Destacar cómo ha transcurrido la jornada electoral del día de hoy de manera pacífica y tranquila. Cerca de 3.600, casi 4.000 millones de pesos incautaron las fuerzas militares, de policía, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, por hechos que se ocurrieron en Amazonas, en Antioquia, en Guainía, en Guaviare. De ayer a hoy hemos tenido intentos de ciberataques en cantidades alarmantes, ataques a la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil en cerca de 100 millones, con picos hasta de 300 millones de IPs, es decir, como si existieran 300 millones de personas conectadas al mismo tiempo recibiendo o buscando los datos de la registraduría. Hay que decirlo, muy buen trabajo de la registraduría en cabeza del registrador nacional. Y en materia de orden público, se registraron hostigamientos de las disidencias de las FARC en 4 zonas del país que por fortuna pues no dejaron heridos, Joana. Las autoridades, Felipe, lograron la captura de al menos 88 personas por diferentes delitos, todos en el contexto electoral. Durante la jornada electoral, las autoridades reportaron un ataque con dron en zona rural de la Macarena Meta. Las personas tuvieron que resguardarse debajo de las sillas. Es un ataque con WhatsApp, la registraduría, afortunadamente todo sin novedad. Otro hecho similar sucedió en Córdoba y en Valle del Cauca, en el corregimiento El Cerrito, donde las votaciones fueron suspendidas por algunos minutos. La Jaime Martínez de Iván Mordisco fue la que hizo el atentado. Pero más temprano el ministro de Defensa denunció el ingreso de 2.500 personas en la frontera con Cúcuta. También es el mensaje para los dueños de esas empresas, de los buses, que muy seguramente se van a prestar para transportar algo que ya conocen, que se está cometiendo de manera ilegal. Hemos identificado 6 de los vehículos, se capturó una persona y por supuesto lo más importante, se evitó el paso de estas personas a Colombia. En otros hechos se capturaron 88 personas e incautaron más de 3.000 millones de pesos. En Casuarito Bichada también logramos la captura de un sujeto que portaba propaganda y 14 millones de pesos. En Caquetá, según las autoridades, cerca de 30 personas realizaron un intento de asonada por la captura de 2 hombres. La situación fue controlada. Y en materia de delitos electorales, pues la Fiscalía General de la Nación entregó un balance de las capturas. Así es, Joana, un candidato del partido de la U capturado, al parecer, por tener vínculos con alias Papá Pitufo. 19 capturados por delitos electorales, esto en Bogotá, en Antioquia y también en Tolima. Y los delitos más comunes fueron estos: corrupción al sufragante, voto fraudulento y constreñimiento al sufragante. La Fiscalía General reveló que durante esta jornada electoral hubo 5 capturas relacionadas a la red de contrabando de Papá Pitufo. Uno de los capturados fue el candidato al Senado por el partido de la U, Freddy Camilo Gómez. Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa y de la rama judicial, para que a cambio de dinero permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancías de contrabando. En total se realizaron 9 capturas por delitos electorales relacionadas principalmente con corrupción al sufragante, voto fraudulento y constreñimiento al sufragante, entre otros. Bogotá, 8. Antioquia, 4. Tolima, 3. Bolívar, 2. Cauca, 1. Caldas, 1. El candidato a la Cámara por el Amazonas del Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno, fue capturado al parecer por ofrecer dinero para que no le incautaran 15 millones de pesos. Le imputaron el delito de cohecho, pero un juez lo dejó en libertad. La misión de observación electoral MOE, que desplegó más de 3.700 observadores en el país al cierre de las votaciones, hizo un llamado a la registraduría para continuar garantizando transparencia y pidió a los colombianos paciencia para los resultados. La organización hace un llamado a la registraduría a garantizar la transparencia que ha llevado durante todo el proceso y a la ciudadanía a esperar la difusión de la información del preconteo con calma. La observación destaca que la jornada electoral ha transcurrido con completa normalidad, solo con algunos incidentes aislados en el territorio nacional.
Ya tenemos las 10:49 minutos, hacemos una nueva pausa para comerciales, pero no se muevan porque ya regresamos. Colombia elige aquí en Noticias RCN con este gran resumen de la jornada. Tenemos las 10 de la noche con 54 minutos, seguimos en este análisis, en este resumen de la jornada electoral de hoy. Colombia elige aquí en Noticias RCN y pues vamos a mirar otro nuevo reporte de la registraduría porque Paloma sigue sumando y sumando. Sí, señor, ahí tenemos en nuestra pantalla, ya tenemos esas cifras. 3.222.536, Paloma Valencia. La sorpresa del día, Daniel Oviedo en segundo lugar, 1.252.711 votos. Juan Manuel Galán, 327.020 votos. Juan Carlos Pinzón, 296.982. Vicky Dávila, 237.352 votos. Enrique Peñalosa, 161.964 votos. Aníbal Gaviria, 148.806 votos. David Luna, 114.799 votos. Mauricio Cárdenas, 75.052 votos. Vamos con la consulta de las soluciones, la de Claudia López, Joana. 573.603 votos. Y Leonardo Huerta, 43.916 votos. Avanzamos en este repaso y aquí tenemos la consulta Frente por la Vida. Aquí está Roy Barreras con 256.283 votos. Daniel Quintero, 226.863 votos. Edison Torres, 42.900. Tenemos a Marta Bernal con 40.080 votos. Y cierra Héctor Pineda con 28.142 votos y nos vamos para Senado. Sí, señor. La votación del Senado de la República, cuando ya avanza este preconteo de la Registraduría Nacional. Boletín 37, ¿no? En este momento tenemos el 98.4%. Pacto Histórico, 22.8%. Centro Democrático, 15.6%. Partido Liberal, 11.7%. Alianza Colombia, 9.8%. Partido Conservador, 9.6%. Partido de la U, 8%. Cambio Radical, 6.4%. Y Mira, con Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, 4.6%. Bueno, viendo estos últimos, sobre todo quisiéramos pedirle a producción que nos ponche esos últimos, que son esos partidos tradicionales, como por ejemplo Cambio Radical. Se quemó uno de los más representativos, Carlos Fernando Motoa, del Valle del Cauca, en el Senado, apoyando a Abelardo de la Espriella, y se quemó. Estamos viendo, bueno, estos son los que están en este momento sumando y sumando votos, pero tenemos otros que sin duda alguna están cada vez más débiles. Bueno, esto también se debe a la renovación, ¿no? El Centro Democrático le apostó con candidatos, una mezcla, sí. Unos que ya venían, que inclusive no estaban en las primeras posiciones, salvo uno, los demás son personas nuevas en la política. Sí, fue como un sistema híbrido. Híbrido, le apostó a un sistema híbrido, mientras que en los otros partidos pues están los tradicionales de toda la vida que han estado en el Congreso. Y pues la afectación como partido también los golpeó. El partido de la U, por ejemplo, perdió curules, sí. 2 curules. La pérdida como partido y al interior las luchas que también los candidatos tienen un desgaste frente a su propio electorado, ¿no? Pedro Felipe, vienen unos días cruciales de estrés, de incertidumbre, de ansiedad, muchos que están colgando, unos van a entrar, unos van a salir. Esto todavía toma tiempo, ¿no? Apenas va a arrancar. Arrancó esta noche. El escrutinio del domingo llegaba, el inicio iba hasta las 11 de la noche. De aquí en adelante va de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, hasta que se expida el acto declaratorio de elección, que si hablamos de Senado podrá durar, normalmente dura hasta antes de el inicio del periodo del nuevo Senado. Hasta el 18, 19 de julio se puede llevar a cabo, se puede estar expidiendo el acto declaratorio del Senado. Y usted que fue magistrado del Consejo Electoral tiene toda la experiencia en eso, ¿no? Pero yo creo que no tan a julio. Sí, gracias. Apostamos a que no era.
Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Gracias por este análisis, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, una voz autorizada para analizar el impacto de estos números, la conformación del Congreso de la República. Bueno. Felipe, nos despedimos. Así fue este día, pero lógicamente mañana a partir de las 6 de la mañana ustedes van a tener todos los resultados también más consolidados de todo lo que ha sido esta jornada electoral. Mil gracias por estar con nosotros. Colombia Elige Noticias RCN. Gracias, feliz noche para todos.